Este es un capítulo que tiene un valor central, que es el de la esperanza. Muchas veces cuando en la vida ocurren eventos desafortunados, pensamos que de pronto no nos podemos levantar o que hasta ahí llegamos o que de ahí no vamos a poder salir. Pero muchas veces es también la vida misma la que nos enseña que sí se puede salir y la misma vida nos premia. Y por eso en este capítulo queremos hablar de los bebés arcoíris. Para quienes no conocen el término, para nosotras también es nuevo. Un bebé arcoíris es ese bebé que llega después de una pérdida o puede ser por un aborto, una muerte perinatal o una muerte súbita. Cuando se tiene un bebé y ya no está, ese duelo que deja muchas veces es de algún modo compensado por un nuevo bebé y por una luz de esperanza que se prende con este nuevo ser. Y es súper linda la metáfora que se utiliza con el concepto, porque en realidad el arco iris sucede de esa forma, ¿no? Es primero tormenta y luego cuando llega la luz del sol se forman todos estos colores. Entonces creemos que para la vida de los padres, las madres que viven esta pérdida, también llega mucha luz, llegan otras experiencias y nuevos colores. Nuestra voz menguante de hoy se llama Fer Padilla. Fer está en Ecuador, es madre y hoy nos va a contar su experiencia con este bebé arcoíris. Nos va a contar qué le sucedió durante ese duelo, esta experiencia, qué enseñanzas les trajo a ellos como padres. Entonces, hola Fer, bienvenida. Hola, ¿cómo están Cami? ¿Cómo están Denise? Muchas gracias por su invitación. Creo que es un tema súper lindo para compartir. Es un tema que hoy en día es súper tabú y bueno, es chistoso, pero mi forma de lidiar con esta situación en su momento fue hablar de eso, ¿no? O sea, y realmente eso fue lo que a mí y a mi esposo y mi familia nos ayudó bastante como a lidiar con ese dolor en ese momento. Y bueno, como bien mencionan, gracias a Dios ahora estamos esperando una bebé arcoíris que llega este mes. Ya falta muy poco para que esté acá. Sí, o sea, es como esa luz, esa esperanza, ese arcoíris, que hay un momento cuando estás sobrepasando una pérdida que piensas que no vas a poder con esto una vez más, ¿no? Y bueno, ahí Dios tiene sus planes y te sorprende cuando menos te imaginas. Sí, mi Fer. Bueno, primero que todo, antes de empezar, quería que te presentaras de una manera general. Cuéntanos lo que quieras contarnos sobre ti. A ver, les puedo contar que ya soy mamá de un bebé, bueno, ya no tan bebé, tiene casi 3, mi hijito mayor, que se llama Lorenzo, y también tengo un emprendimiento en donde trato de hablar un poco de temas de salud, de bienestar general, de eliminar toxinas, y también ahí fue como el medio que me permitió compartir y hablar un poco más de lo que fue la pérdida en su momento y lo que ha sido ahora este bebé arcoíris. Y también trabajo en gestión de calidad, pero realmente como lo que me gusta y lo que me apasiona es todo este tema como del wellness, del bienestar, porque no solo es estar bien físicamente o solamente del fitness, sino también todo lo que llevamos dentro, ¿no? O sea, todo ese bienestar integral que es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, y todo eso es súper importante, y la vida me ha enseñado cuán importante es poner eso como prioridad a veces antes que no solamente la salud. De hecho, yo conocí tu historia y supe que estabas pasando por esto por una publicación. Nosotros vamos a compartir tus redes en la descripción del episodio y nos parece súper lindo que lo hayas compartido, que lo hayas hablado, que sobre todo lo puedan leer y puedan acceder a esto otras mujeres que también lo han vivido, porque como tú dices es así, hay tanto silencio que muchas veces está bien si algunas mujeres lo quieren vivir de esa forma, en privacidad, de pronto con su pareja o con su familia, pero también es súper lindo que existan voces como la tuya en donde podamos escucharlo y saber que si lo hemos vivido, no estamos solas, que hay otras experiencias que tal vez son parecidas a la nuestra, y creo que ese es también el objetivo de hacer este episodio y por qué estamos aquí reunidas las tres.
Es muy cierto que se suele pensar como, uff, soy la única, pero luego hablas con muchas mujeres y escuchas la palabra yo tuve una pérdida, yo perdí un bebé, yo tuve un aborto, y es mucho más común de lo que uno cree. No tengo ahorita estadísticas, pero sí pensaría que es algo que es un duelo como escondido, pero es un duelo general. Una de cada Y cinco bueno, nos dijiste tú, ¿no, Fer? Una de cada cuatro. De cada cuatro mujeres. Una de cada cuatro mujeres pierde un bebé en algún momento de su vida. Entonces, claro, o sea, la estadística es altísima. Cuéntanos un poco el antes de la llegada, luego de, pues, de este nuevo embarazo. ¿Quién, a pesar de su corta vida, fue este bebé que trascendió? ¿Qué recuerdos tienes del tiempo que pasaste con él en tu vientre? Ay, bueno, la verdad fue una bebé súper deseada, fue una bebé súper esperada. Mi esposo y yo siempre quisimos tener más de un hijo y bueno, ahí fue cuando nos aventuramos a intentarlo nuevamente y yo me enteré que esta bebé venía cuando yo tenía 5 semanas de embarazo y ella se fue en su semana 10. Entonces fueron 5 semanas, pero fueron súper intensas, ¿no? En el sentido de que, o sea, fue súper real. Nosotros escuchamos su corazón, nosotros le vimos cómo creció. Entonces, o sea, fue 100% real, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de como hacer las cosas que, entre comillas, más nos gustan con ella. Porque a mi esposa y a mí nos encanta ir a la montaña, le pudimos llevar 2 veces. Y no sé, o sea, siento que todas esas cosas, o sea, pudimos compartir, en realidad nosotros, siento que como ya teníamos un bebé, no teníamos miedo de contar que venía otro bebé. Entonces les contamos a nuestros papás, a mis cuñadas, a mis cuñados, a mis sobrinos, mis amigas como más cercanas. O sea, sabían como más de 20 personas, o sea, bastante gente sabía que esa bebé venía. Y claro, o sea, nunca nos esperamos, nunca nos imaginamos ni siquiera que no iba a estar aquí con nosotros hoy en día, ¿no? Físicamente, porque sí, obviamente está. Y realmente fue, o sea, o sea yo recuerdo ese tiempo como algo hermoso y es con lo que me quiero quedar. Y realmente cuando se fue, obviamente fue un shock, pero tuvimos un grupo y o sea, un apoyo de toda la gente, porque la gente que sabía era la gente más cercana a nosotros. Entonces eso fue lo que nos permitió, obviamente, compartir y tener un grupo de contención que fue quien nos ayudó como a superarlo, ¿no? Y realmente fue, o sea, obviamente ya fue como un par de meses después que yo sentía que tenía que compartirlo, o sea, mi forma de sanar y mi proceso de sanar incluyó hablar de eso, o sea, yo dije, ¿cuánta gente vive esto? Como decimos, ¿no? En silencio, a escondidas, y está bien si esta es tu decisión, pero si no, y decides compartir, o sea, también es sanador para ti y para alguien más. ¿Hay alguna explicación de por qué la bebé o los médicos que dijeron cómo fue un poco ese proceso de que te diste cuenta, bueno, el bebé ya no está ahí? Creo que en ese entonces todavía no se siente el bebé mucho. O sea, vimos que la bebé ya no tenía latido, ¿no? Y hoy en día sé que es la bebé porque o sea, lo que yo tuve fue un aborto retenido, porque yo no tuve un sangrado y no fue una pérdida que no salió, digamos, de mi cuerpo la bebé. Entonces necesitaba que se me produzca el aborto. Lo que yo decidí con mi esposo fue hacer un legrado en el quirófano, entonces es una cirugía y te intervienen para sacar al bebé. Y en este caso eso nos permitió a nosotros tener una muestra de la bebé y con eso le hicieron exámenes genéticos para entender qué pasó. Entonces, para nosotros eso era importante. O sea, todo esto es las decisiones que ya vas tomando sobre la marcha, ¿no? Y ella tenía síndrome de Down y lo que pasó fue que mi cuerpo solito se dio cuenta que ella tenía este extra cromosoma y el cuerpo decidió dejar de mandarle sangre a la bebé. Eso fue lo que pasó porque yo no tuve una caída, ni un golpe, ni nada, ¿no? Entonces realmente o sea, el cuerpo tomó su decisión por sí solo y
Y fue por eso que se fue y por eso fue que también pudimos saber que era una niña y por eso fue que ahora pudimos ponerle nombre y todo y se llama Marina. A mí me encanta eso de la decisión de haberle puesto nombre y me gustaría que nos contaras cómo fue. Fue muy chistoso porque una vez que tuvimos la pérdida, yo le dije a mi esposo como que relativamente rápido para lo duro que fue, yo decido seguir adelante. O sea, a pesar de esto, porque obviamente fue devastador, yo le dije, o sea, yo decido estar bien. Y claro, él me decía como, obvio, ¿no? Y yo, no, o sea, es que no es obvio. No, Si no no es obvio. decides, puedo decidir no estar bien. Seguramente es más fácil no decidir no estar bien porque imagínate ese dolor, no me puedo imaginar lo que pudiste haber sentido. Entonces, rápido tomé acción en estar bien y fue eso lo que me llevó a empezar rápido a ir a la psicóloga, como a tratar de sobrellevar este dolor de la mejor manera. O sea, yo salí del quirófano de mi intervención y al día siguiente ya tenía cita con la psicóloga virtual porque tenía que estar en reposo, pero claro, o sea, como que rápido tomé esas herramientas y en una de esas ella me dijo como tú tienes que definir y encontrar esa forma que a ti te ayuda a sobrellevar tu duelo, ¿no? O sea, qué cositas necesitas para poder ir sanando poco a poco, porque es un proceso. Y bueno, tuvimos un montón de cosas y lo primero fue ponerle nombre. Una vez que nos enteramos que era niña, yo le dije a mi esposo, ya sé cómo se va a llamar. y fue porque esta canción, yo había escuchado una canción una vez cuando todavía estaba embarazada y esta canción se llama Marina y habla de una niña y que se va a las montañas y a la playa y así. Y ya, o sea, eso fue como que le dije a mi esposo, yo escuché esta canción y yo tuve esa sensación de que es niña, pero no sabía todavía. O sea, es hermoso porque hablamos de ella, o sea, súper natural. Sí, y creo que es admirable que lo hayan logrado hacer, que la hayan nombrado, que la reconozcan, que hablen de ella y sobre todo porque ahora que estabas hablando te escuchaba el tiempo que había sido y eran 5 semanas. Y yo digo, en la vida de lo que estamos vivos ahora, claro, podría no ser nada, pero es relativo porque siento que eso te trajo tantas enseñanzas, te trajo tanto amor, te trajo tantas experiencias tan distintas, tantas maneras de ver la vida que no parece que fue ese tiempo. De pronto la gente suele minimizar un poco estos duelos. Es como socialmente más fuerte que te digan, no, a tal persona se le murió un hijo que pues ya ha nacido, a tal persona tuvo un aborto. Pero escuchando esto y poniéndome mucho en tu lugar, pienso que un hijo no nacido también es un futuro que no se ha vivido y que es una ilusión que también se rompe, es decir, no es un duelo menor en ningún sentido. No nació, pero o sea, estuvo viva. O sea, yo le vi, yo escuché su corazón. O sea, claro que estuvo viva. Y además era una bebé súper esperada. Entonces, claro que sí. No me imagino lo que debe ser perder un bebé que está físicamente en tus manos, pero es alguien que estaba dentro mío. O sea, yo o Que sea, te acompañó a tengo las plena montañas. conciencia, pleno conocimiento de su vida. Ajá, subió montañas conmigo. entonces, entonces sí, o sea, para mí es 100% real y no sé, o sea, más bien mi forma de lidiar con esto no ha sido minimizar o hacer como que es que nunca estuvo aquí, sino todo lo contrario, sino darle más vida y darle más importancia, porque eso es lo que a mí me ayudó a lidiar con esto, o sea, como decir como, voy a llorar. No importa. Ella fue súper real, o sea, hasta me tatué su nombre y todo porque fue real. Y es tu primer tatuaje, ¿cierto? Sí. Ya aproveché y me tatué los nombres de mis 2 hijos. Y bueno, además del nombre, ¿qué más hiciste para ayudarte con esa sanación? Otra cosa que hicimos con mi esposo, que como les cuento, nos encantan las montañas, fue ir a la montaña a despedirnos de ella. Y fue justo el 20 de agosto. Fue más o menos en octubre, a mediados, que decidí como que compartirlo públicamente. Y, o sea, les digo, para mí todo esto fue mi proceso de sanación, porque es lo que
como decimos, cada quien tiene sus formas, su proceso, pero eso fue como creo que casi mi último closure, que fue ya hablarle al mundo de esto. Y el poder hablar con otras mujeres, madres, que vivieron esto. Porque de repente, obviamente, yo publiqué y no se imaginan cuántas amigas, cuántas primas, cuántas tías me empezaron a contar qué les había pasado. Y yo como, o sea, gente que me decía, esto pasó hace 15 años, esto pasó hace 40 años, no sé, o sea, como hace tanto tiempo y nadie habla de esto. Y el poder estar ahí, claro, o sea, y para mí fue hermoso, me ayudó a terminar de sanar, yo creo. O sea, el poder escuchar a los demás, el saber que no soy la única persona pasando por esto, el poder yo también estar ahí para alguien más que ha pasado por lo mismo, ya desde una posición en que yo ya me sentía un poco más, más tranquila, y eso fue hermoso. O sea, para mí eso fue súper sanador. Y ya entrando pues en materia del título de nuestro capítulo, ¿cómo fue esa llegada de esa nueva esperanza? Tú nos cuentas además que fue como por la misma época. Sí, cuéntanos de esas sincronías. Ay, Dios mío, no. O sea, eso solo puede ser Dios. Es una locura la sincronización de todo. Esta bebé que está en mi pancita, a punto de salir, no fue planeada, pero sí muy deseada, obviamente, ¿no? Entonces, realmente, cuando me enteré que estaba embarazada, casi me da un patatús. Porque no nos lo imaginábamos. Y claro, o sea, cuando oficialmente tengo ese retraso, oficialmente me hago esa prueba de sangre y sale positivo, y hablo con mi doctor y me dice, sí, estás embarazada, y me dice, ven a chequearte. Yo decía, no puede ser, o sea, aún no estoy bien. Al inicio fue ese shock y ese susto de que aún no he terminado de sanarme 100% de Marina. O sea, como emocionalmente yo decía, no puede ser, no estoy lista para otro bebé. Sí, la primera emoción no fue como... No fue felicidad. Estoy lista. Ajá, fue susto. Fue miedo. O sea, porque claro, es algo como, estaba todo tan vivo, tan reciente, porque perdimos a Marina el 20 de agosto. Y yo me enteré que estaba embarazada de Aurelia el 5 de enero. Pasaron 4 meses. Fue súper rápido. Yo creo que el mayor miedo es no quiero volver a pasar por esto de nuevo. ¿Sabes? Como... Claro. O sea, a mí lo que me pasaba eran como esos primeros ecos, esas primeras citas, esos primeros exámenes. Todo era revivir todo lo que había acabado de pasar y sanar con Marina. Entonces yo era como, no quiero ir al doctor. O sea, al inicio, eso era súper choqueante, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, cada que iba avanzando ese embarazo y todo iba bien. Y claro, la semana 10 emocionalmente fue súper crítica, porque justo mi semana 10 fue la semana que Marina se fue. Entonces, yo creo que tenía cita, por decirles, iba a ser la semana 12 y tuve que adelantar porque me dio mucha ansiedad. Y yo le dije al doctor, no, es que no le siento, y si ya se fue, o sea, y así. Y mi doctor me dijo, tranquila. O sea, mi doctor también fue súper humano conmigo, porque él me decía, o sea, si un día no te sientes bien y estás con esa ansiedad, no importa, ven sin cita y le vemos a la bebé. Entonces, claro, o sea, él me dio esa mano también para estar yo tranquila, ¿no? Y bueno, fue finalmente o sea, Marina debería haber nacido en marzo de este año. Y entonces fue en marzo de este año que decidí ya como que compartir a mi familia, porque también este embarazo no habíamos contado nada a nadie, porque era ese miedo, ¿no? Y mi esposo me decía, pero hablemos con nuestros papás, o sea, y yo, no estoy lista, o sea, no estoy lista. Y fue finalmente en marzo, que hubiera sido el mes que nacía Marina, el mes en que decidí compartir que venía Aurelia, ¿no? Y es muy chistoso, pero Aurelia va a nacer en el mes que se fue Marina. Uy, no, entonces Aurelia va a nacer ahorita en agosto, y
justo hace un año se fue Marina. Es impresionante. Entonces sí, o sea, mucha sincronización. Sí, y creo que Y el sí, darte o sea, cuenta de eso como que te hace decir, claro, esto me lo regaló ella. sí, o sea, 100%. Ahora, obviamente que cuando ya pasó, o sea, todo ese susto, les digo que fue en marzo, que ya tenía como 4 meses de embarazo, que ya me relajé un poco más y dije, estoy lista, ya puedo hablar de esto, sé que está súper bien esta bebé. Y también yo me ponía a pensar, o sea, pase lo que pase, no quiero luego arrepentirme de no haberle disfrutado. Porque igual ella también es real, igual que Marina, ella también está creciendo y nunca sabes, o sea, igual la incertidumbre siempre va a estar, pero dije, o sea, quiero amarle y disfrutarle igual, no Mientras importa, o esté sea, así, toda la sí, dije, o vida. sea, Sí. el tiempo que esté le voy a amar y le voy a disfrutar. Wow, es Sí, creo una decisión muy sabia de tu parte porque pienso yo que uno tomar decisión sobre las emociones no es siempre fácil y si yo me pongo en tu lugar sin haberlo vivido, creo que un segundo embarazo después de lo viviría llena de angustia. Me encanta lo que dices de tomar esa decisión, de decir, ella es alguien nuevo y voy a disfrutar mi embarazo también porque entiendo que uno le transmite al bebé sus emociones y tiene mucho sentido porque cuando uno tiene ansiedad produce cortisol y el cortisol el bebé lo siente. Sí, y además eso creo que fue otra enseñanza que pudiste ver y es que la incertidumbre siempre está. Entonces, si está, pues voy a sacar el mejor provecho de lo que está sí. pasando ahora. Sí, o sea, realmente lo que te dicen con los bebés es, no avises hasta las 12 semanas, ¿no? Porque en realidad se están formando la base de un ser humano, ¿no? No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, claro, es lo que dicen, no cuentes hasta que cumplas 12 semanas porque todavía es súper riesgoso y puede ser que no surja ese embarazo. Pero finalmente es decisión de cada quien y claro, o sea, les digo, en esta bebé obviamente a mí me costó más de 12 semanas el decir, a ver, sí es real, o sea, y así perdiera esta bebé, o sea, ella está aquí igual, entonces no puedo tenerle ese miedo y ese rechazo de que me acaba de pasar esto y no te estaba esperando, o sea, más bien es como, pase lo que pase, que ella sepa que igual fue súper amada y todo, o sea, y súper deseada también. Sí, mira que en muchos episodios hemos hablado de eso, de sobre todo las creencias que existen, de cómo se deberían hacer las cosas. Entonces, pues obvio, entiendo las razones por las cuales los médicos aconsejan que uno no lo cuente hasta cierto punto, pero al final de todo es decisión de cada quien y es decisión de cada mujer o de cada padre decirlo. Y si lo quiero decir al primer día que me enteré, pues también está bien, porque simplemente como tú, por ejemplo, tuviste una gran red de apoyo, que sin esa red de apoyo, si no lo hubieras contado, pues tal vez habría sido diferente tu duelo. Totalmente, o sea, finalmente es como decides vivirlo, si decides vivirlo solo y en silencio, o a pesar de que pase lo que pase, quieres disfrutar las victorias y también los momentos duros, las batallas perdidas con esa gente que sabes que siempre va a estar, pase lo que pase. Entonces, finalmente, eso fue lo que decidimos nosotros, ¿no? O sea, bueno, ya hemos llegado hasta aquí, hemos llevado esto solo los dos hasta aquí, pero es momento de ir a apoyarnos en esa red de apoyo, que pase lo que pase, ahí va a estar. Y para nosotros fue lo más sabio y claro, o sea, es chistoso, pero con mi primer hijo, yo creo que le conté al mundo que estaba embarazada en la semana 9. Entonces, si lo hubiera perdido, o sea, hubiera sido súper difícil igual, pero ya, o sea, finalmente es lo que cada familia y cada mamá y cada papá y pareja va a decidir cómo llevar sus duelos si es que se tienen que vivir y finalmente lo que nos hace bien a unos como para mí fue súper sanador compartir y hablar de esto. Y si ven, o sea, aún se me quiebra la voz, obviamente, ¿no? Pero igual, o sea, yo quiero saber que si es que alguien el día de mañana está viviendo esto, puede venir y hablar conmigo de esto abiertamente. Que para mí no es tabú hablar de esto porque
soy una de 4 que les pasa. Es un montón, es el 25%. Ahora que, bueno, hablamos que esto es un tema que tiene todavía mucho silencio, pero que si se habla entre mujeres y cómo lo vive la mujer. Pero yo creo que el hombre, el papá que también está presente, el papá que también espera, a pesar de no haberlo tenido, digamos, en su vientre, también vive el duelo a su manera y también es un duelo para él. ¿Cómo fue eso en tu experiencia? Y cómo fue, o sea, tanto el duelo de Marina como la llegada de Aurelia para tu esposo. Obviamente para mi esposo fue durísimo también. Él se bancó mi lluvia de emociones. Y me imagino. sí, y es chistoso, pero es como que, o sea, si no hubiéramos estado el uno para el otro, o sea, a veces el uno era el fuerte y a veces el otro, ¿no? Y el haber podido sostenernos juntos fue algo, o sea, súper importante, porque a la final era una bebé de los dos y él también perdió el bebé. Y él me dio las fuerzas, yo creo, para cuando llegó Aurelia, de sacarme de eso, de no puede ser. Te iba a decir que me hiciste pensar en un testimonio de una mujer que es terapeuta, que hablaba mucho de qué manera se logra ser exitoso para ella en una relación, y hablaba de los porcentajes y que normalmente se habla de que cada uno debe dar un 50%, pero ella decía, no es cierto, porque muchas veces hay días en que estamos en un 20% y nuestra pareja probablemente no está en ese 20%, pero me dice, o sea, se comunican así en porcentajes. Entonces dice, hoy estoy en el 10. Entonces la otra persona dice, bueno, yo pongo el 90 hoy, está bien. Y es como un acuerdo de ir navegando ese apoyo, porque como tú dices, algunas veces tú estabas en la mala y de pronto él te levantaba y te decía, bueno, hoy yo. Y mañana de pronto eras tú la que se sentía más fuerte y tú lo apoyabas a él. Entonces pienso que me hiciste pensar en eso. Nunca lo había puesto en esa perspectiva y me encantó, pero es súper real. Sí. Con este embarazo fue él dando el 90 todo el tiempo, creo. Porque a mí me costó un montón, o sea, a mí me costó un montón y él más bien estaba súper emocionado y súper ilusionado. Y él me decía, todo está súper bien, y yo, no. Y realmente él fue el que me logró sacar. Y con Marina, en su momento, cuando ella se fue, sí fue como un día él, un día yo, y con su energía y con su emoción. Él estaba tan feliz desde su inicio. Y yo le decía, ¿cómo puedes estar feliz? Y sí, pero eso fue necesario y lo más sano para los dos. En tu cuerpo de pronto había una revolución hormonal muy fuerte también. Oh, sigue habiendo. Sí. Sí, pero fue hermoso y realmente esa esperanza, esa añoranza que tengo ahora, que ya falta tan poco para conocer a mi bebé arcoíris. O sea, yo sí he honrado un montón eso, o sea, porque realmente ese regalo de Marina, ¿no? Como que Marina nos preparó para poder recibir a Aurelia. ¿Cómo transformó a bien Marina tu vida? Lo más valioso que yo creo que ella nos enseñó fue a valorar lo que tenemos, porque creo que tenemos demasiadas bendiciones que a veces damos por sentado. Hoy en día escuchas mucho de la maternidad, ¿no? O sea, es de lo retador que es, de lo difícil que es, de lo pesado que puede ser. Y yo, obviamente, sin querer, a veces caía en eso también, porque ahora, claro, o sea, como mujeres, no dedicas tu vida 100% a tus hijos porque quieres ser mujer también, quieres trabajar también, quieres seguir teniendo tus sueños y tantas cosas, pero sin querer a veces caemos en perder ese equilibrio, ¿no? Y a veces o te entregas mucho a la maternidad o te entregas mucho a ti misma. Y bueno, como yo ya tengo un hijo, para mí eso era algo con lo que batallaba un montón. Y Marina me enseñó que, o sea, soy tan bendecida por ser mamá. Y claro, o sea, y ponerme a pensar que también cuántas mujeres quisieran ser mamás y no pueden. Porque hoy en día también luchamos muchísimo con eso. O sea, hoy las tasas de infertilidad son mucho más altas que antes. ¿Cuánta gente no tiene solo una pérdida, sino muchas y no puede volver a ser mamá o nunca es mamá? Marina, eso fue lo que me hizo darme cuenta. O sea, cuán afortunada soy. De hecho, tenemos un capítulo también que habla de esto y
Y sí, lo que tú dices es muy cierto. Y puede que, según lo que dices, ahora pueda subir esa cifra de la cual nos hablabas, o que suceda varias veces en una mujer, no solamente una vez, y tal vez esa búsqueda y parar esa búsqueda por tener un hijo o una hija también es duelo, porque es decir, ya no lo voy a hacer. Muchas veces dices, bueno, cuando sea grande quiero ser, no sé, en mi caso quiero ser periodista y quiero ser, no sé, y de algún modo lo logra, o sea, puede que uno es más luchado que otros, pero el ser mamá, puedes estar en la posición económica, social, y escuchaba yo el otro día un podcast que me tocó mucho que hablaba de este tema y decían, toda la vida desde que somos adolescentes nos enseñan a cómo no embarazarnos, que el anticonceptivo, que el no sé qué, que tómeselo por tantos años, pero nunca nos ponen un poco como este aviso de, hey, la infertilidad existe y puede que ustedes ahorita a los 15 años ni se les pase por la cabeza que quieran ser mamás y seguramente digan no. Pero en algún momento de la vida, no todas, y muy respetable la decisión de quienes deciden no serlo, pero que hay de quienes añoran serlo y no pueden. Como tú dices, ¿no? O sea, es muy respetable quien no quiere ser mamá, las parejas que no quieran tener hijos, y no te das cuenta eso, o sea, nunca piensas que esa probabilidad de que, ¿y si no puedes tener hijos? Vivimos ahora como que hay tanta información, hay tantos, o sea, le metemos tantos químicos a nuestro cuerpo también a lo largo de tantos años, que no sabemos qué es lo que estamos afectando, sí, pero claro, o sea, a las que quieren ser mamás y que están luchando por intentarlo, por conseguirlo y que les está costando, o sea, les mando un abrazo tan grande porque sé lo duro que es. ¿Y qué te gustaría decirle a alguna mujer que tal vez esté viviendo una experiencia parecida a la tuya? Todo va a pasar y que nunca pierdan la esperanza, que nunca pierdan la fe, que yo creo que eso es lo más importante a la final, o sea, que tú sanes tu corazón y tu mente. Obviamente es importante que estés bien saludablemente, pero si tu corazón y tu mente están enfocados en algo más grande, en alguien más grande que realmente te puede ayudar y te puede guiar y puede cumplir los sueños y los anhelos que tienes en tu corazón, esa fuerza no le gana nada. Y que ojalá estén abiertas como tú a recibir todas esas enseñanzas y esos regalos también. Muchas gracias, Fer. Creo que nos dejas un poco sin palabras, pero por lo menos a mí, y creo que a Tuchi también, llenas de enseñanzas. Sobre Sí. todo esto que dices, de agradecer. Eres una voz menguante maravillosa. Nos has enseñado muchas cosas que probablemente no habríamos pensado porque todavía ninguna de las dos hemos vivido un duelo como el tuyo, pero de alguna manera desde el lugar de ser mujeres o no sé desde qué lugar nos conectamos con tu historia y te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta experiencia. Ay, no, muchas gracias a ustedes. Me encantó llorar aquí, contar mi historia aquí. Todas lloramos. Claro, y poder... sí. Y poder contar, o sea, eso, ¿no? O sea, es una experiencia más y, como dice mi bebé mayor, así es la vida. A todos y todas las oyentes que llegaron hasta este punto de nuestro capítulo, que aprendieron tanto como nosotras, les agradecemos. Esperamos que sigan nuestro podcast. Y compartan esta historia si conocen a alguna mujer que está viviendo algo así, porque de verdad creo que ese es el mayor objetivo de esto, compartirlo a alguien que lo haya experimentado o que de alguna manera le sirva tu experiencia.